Hola amigos de Docentes Magazine Arte y Cultura. En este momento nos encontramos con una de nuestras grandes invitadas, la escritora, ilustradora, artista Laura Guarisco, que nos va a hablar de su nueva obra, su primera obra con Editorial Planeta, titulada Nido. Bueno, la primera pregunta es, ¿quién es Laura Guarisco? Hola Jimmy. Bueno, yo soy muchas cosas. Em, Soy arquitecta de profesión, pero también soy dibujante, soy ilustradora, soy historietista. Nací en Venezuela, en Caracas. Em, Tengo 32 años y tengo ya em, casi 7 años viviendo en Colombia y 5 años en Medellín, para ser más específica. Bueno, ¿de dónde nace ese apodo de Guarisquín que aparece ahí en la solapa? Que es de la manera como te gusta que se refieran a ti, o solamente tus personas de pronto cercanas o familiares. De pronto pensamos un poco como con Gabriel García Márquez, que solamente como su círculo cercano le decía Gabo o Gabito. ¿De dónde surge ese apodo, ese nombre de Guarisquín? Bueno, Guarisquín termina siendo como un diminutivo de mi apellido. Eh, Cuando estaba en el colegio, de hecho, algunos profesores me decían Guarisquito, porque era bastante pequeña en estatura comparada con mis compañeros. Entonces, un poco en ese momento yo ya dibujaba y a veces firmaba como Guarisquito. Ya en la universidad, eh, muchas personas se llamaban Laura, entonces empezaron a llamarme mucho por el apellido, mis compañeros y los profesores. Y de repente un día empezó a resonar Borisquín entre mis amigos, también por el tema como del diminutivo del apellido. Y me quedó sonando mucho Borisquín y ahí empiezo un poco, cuando empiezo a hacer mis caricaturas y luego mis cómics, empiezo a firmarlos como Borisquín. Pero un poco nace eh, de algo como de repente gente cercana me decía de esa manera, pero luego yo me apropié usándolo como firma. Bueno, quisiera preguntarte cómo surge la idea de Nido. De hecho, pues yo tengo mucha cercanía con la historia, porque bueno, soy nacido en Bucaramanga, mi familia es de norte de Santander, por parte de mi mamá Pamplona, por parte de mi papá Cúcuta. De hecho, hace poco estuvimos con dos compañeros, con Martín Camargo y con Milton Afanador, recorriendo el puente internacional, ¿cierto? Que se nota desde la arquitectura en qué parte está Colombia, en qué parte está Venezuela, y pues quisiera preguntarte cómo surge la idea de Nido y sobre todo para que nos hables de esa gran metáfora que es el título de la obra, ¿no? Porque está articulado desde las aves, pero también con la situación de la migración. Nido, las primeras ideas surgieron en 2019, ya como la idea de que quería hacer un libro, un relato como largo, am, porque realmente ya cuando yo llego a Colombia empiezo a hacerme muchas interrogantes, ¿no? Y a tener muchas reflexiones sobre el tema de ser migrante. Y en 2018, que es cuando como tomo la decisión de, bueno, volver a hacer historietas y contar desde mi experiencia en esas historietas que se sentía ser migrante en Colombia, eso poco a poco fue como creciendo. Eh, yo primero empecé a publicar cosas en redes, luego empecé a hacer autopublicaciones y el tema de migración estaba muy presente. Entonces en 2019, cuando veo que ya venía trabajando mucho en ese tema y que quería de repente contar algo más largo, es cuando decido como que, bueno, es momento de contar la historia de mi generación. Yo siempre decía, voy a contar esto que es muy importante, es la historia de mi generación, o sea, es no hacer un trabajo periodístico como tal, sino contar una historia que sabes, termina siendo, no sé, pedazos de muchas personas. O sea, creo que muchas personas pueden identificarse con el personaje. Y casualmente cuando ya tomo la decisión, conozco a las personas que me dan como el empujón para llevar a cabo el proyecto, incluidos pues mi editor, el editor de Planeta, que lo conozco, lo conocí antes de tener la historia hecha. Y a Alessandra Stanford, que es un poco mi agente literaria, que la conocí también
sin tener la historia, pero ella ya como que quería representarme un poco por el tema. Así que cuando ya empiezo a trabajar en ello, llega la pandemia y aparte había renunciado a mi trabajo anterior, entonces, bueno, tenía bastante tiempo para trabajar en el proyecto. Em, la razón por la cual se termina llamando nido y hay toda esta metáfora con las aves, porque pues yo soy pajarera un poco. Digo un poco porque no soy eh, experta ni nada. O sea, empecé a pajarear realmente por mi esposo que hace avistamiento de aves. Y una de esas tantas salidas a pajarear, conversando sobre aves y naturaleza, me surgen varias dudas sobre las aves migratorias, porque yo no sabía que ellas no hacían nido en su temporada. Cuando vienen a Colombia y están una temporada acá, yo no sabía que ellas no hacían nido, que ellas hacen nido es de donde vienen, pues. Y eso para mí me generó como mucha curiosidad, como, bueno, ¿dónde hacen el nido las aves? Yo juraba que era acá en Colombia por todo el tema del clima y, y bueno, me quedó sonando mucho eh, cómo funcionaban esos trayectos que hacían ellas para llegar y me quedó resonando mucho el título de ese futuro libro que podía llamarse Nido. Bueno, ¿y cómo llegaste a Reinita Migratoria? Que precisamente aparece en varios momentos de la obra. Me llama mucho la atención que ese personaje, bueno, prácticamente esa ave, ¿cierto? Se convierte casi como en un personaje que está acompañando, incluso cuando él hace, ¿cierto? El personaje Ángel, este protagonista, empieza a pensar en esa ave, ¿cierto? La Reinita Migratoria, que curiosamente, yo sé que eso no es cuestión del azar, aparece a lo largo de toda la obra. ¿Cómo llegas dentro de esa multitud de aves de pronto a pensar solamente en ella, que se convierte casi que en la imagen del libro y de la historia? Yo creo que ya es por algo de gusto, es un ave que me gusta mucho, es una ave muy bonita y cuando recién están llegaditas a Colombia tienen un color muy brillante de plumaje. Eh, que yo no tampoco sabía, todo esto lo he descubierto pajareando con mi esposo porque yo no soy experta en el tema, pero ya cuando ya tienen varios meses, ellas están casi 6 meses acá en Colombia, cuando ya se está terminando la temporada en que ellas están, el color del plumaje empieza incluso a cambiar, ya no está tan brillante. Y, y también es curioso con estas aves en particular, que tienen un canto muy sonoro, pero tampoco lo hacen aquí. Aquí hacen como unos sonidos muy bajitos, muy como chip, 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 chip. Pero el canto, que es súper sonoro y lindo, lo hacen, es de donde vienen. Entonces, creo que era porque cada vez que veía una reinita migratoria pajareando me emocionaba mucho. Y era como que ya marcaba el inicio de que, ok, empezó la temporada de migratorios. Eh, Porque hay otras aves en el libro, ¿cierto? Cuando la primera parte está en Jardín, Antioquia, de hecho, pajareando, y ven una indígena nigrirrostris, que eso también fue de una experiencia real. Cuando yo vi la indígena nigrirrostris la primera vez fue como, wow, qué ave tan impactante. Pero eso no es una ave migratoria, sino que es una ave de acá, ¿cierto? Y también está el gallito de rocas, que es ese en la cámara, cuando ven la fotografía, es un pájaro como súper naranja. Eso también se ve en jardín. O sea, hay demasiadas aves, pero en particular de las migratorias, creo que mi favorita. Y toda la historia que había detrás, conversando con mi esposo, era la que más me gustaba, era la reinita migratoria, la reinita de fuego. Bueno, muy bien. Hay otra temática que me llama mucho la atención, sobre todo encontrarlo en novela gráfica. Yo soy amante de leer este tipo de textos. Me gusta leer mucho cómic, me gusta tanto desde la parte occidental, oriental, desde todo lo que tiene que ver también lógicamente con Latinoamérica, pero no había encontrado así una obra en la que aparezcan varias cartografías. Esas cartografías físicas que realmente remiten a un lector, si de pronto ha tenido la posibilidad pues de conocer ese periplo Colombia, Venezuela, Bucaramanga, ¿cierto? Lógicamente Pamplona, y esos lugares que si uno los ha recorrido en la realidad, en el mundo real, uno los puede encontrar. En el mundo de ficción que tú configuras, también aparece. Me gustaría que nos hablaras un poco de esas cartografías y sobre todo esas cartografías sensibles, ¿no? Porque es como, dentro de lo que tú has dicho, a partir también como de esa red de afectos y sobre todo para personas que vayan a leer tu obra,
que a título personal me encantó. Es una obra muy llamativa, muy interesante, atrapa la imagen, el texto, muy bien logrado, muy bien narrada la historia, pero ¿cómo empiezas a introducir esa parte de las cartografías dentro de tu historia? Bueno, creo que me parecía importante eh, como aterrizar el relato, ¿no? O sea, yo la historia me inspiré en historias reales, o sea, en personas reales que hicieron esa ruta. Yo no la he hecho personalmente. Y cuando ya quise hacerla, que estaba haciendo el libro, tampoco podíamos salir de la casa porque era pandemia. Entonces me remití un poco a la virtualidad en ese aspecto. Hice el ejercicio de meterme en Google Street View y irme desde el puente Simón Bolívar, porque claro, no podía irme más adentro, en Venezuela no existe Google Street View. Entonces era como desde Cúcuta, pues desde el puente, y me iba por toda la ruta virtualmente hasta Medellín, para ver un poco cómo se veían estos paisajes, todas estas personas que yo había visto en la televisión o en prensa o en documentales como contando la historia y que bueno, me quedé a dormir en este sitio, buscaba entonces en el mapa cuál era el sitio, buscaba imágenes en internet, pero sí me parecía importante que cuando el lector estuviera siguiendo a Ángel caminando, se diera cuenta que todos esos lugares existen. Y creo que una forma como de acompañar el relato, pero además de darle dimensión como a las distancias, ¿sabes? Como, bueno, se caminó tantos kilómetros. Esta altura es tanto, o sea, era como añadiendo toda esa infografía, o sea, entonces el cartel que aparecía en el páramo de Berlín, que existían esos, no sé si ya todavía existen, creo que no, pero existían como unas vallas informativas, un poco como de ayuda humanitaria, como para también decirle al caminante que, hey, estás caminando a tanto de altura, ten cuidado, que me parecía aparte un gesto muy hermoso, y la gente ya sabía que venía demasiada gente caminando y que estaban poniendo en riesgo su vida. A mí me parecía muy bonito rescatar eso y también ponerlo en el libro, porque eso pasó. Y eso no solamente ayuda al lector, sino que ayudaba también a esos caminantes a atravesar esos lugares. Entonces sí, creo que le da un plus un poco a esa historia y también al glosario que sale al final. O sea, si alguien quiere saber más sobre lo que está ahí contado, que si bien como dices, es ficción, está inspirado en hechos reales, que de alguna forma pueda buscar la información o se ubique temporalmente eh, en el relato, porque no es lo mismo una Venezuela de 2017-2018 a una Venezuela antes de esos años o una Venezuela de hoy en día. Entonces, creo que también, bueno, alguien lo podía leer y decir escasez, pero eso ya no hay escasez. Ah, bueno, pero es que sí, en un momento en estos años, por estas razones. Entonces me parecía como chévere poder encontrarlo en la lectura. Siempre digo que, yo, o sea, yo quería también hacer algo que a mí me hubiera gustado leer y conseguir la información sobre. Entonces, todo lo que yo consideraba que de repente sería, me hubiera gustado a mí, luego encontrar o buscar, pudiera estar en el libro. Bueno, ya para terminar, me gustaría hacerte dos últimas preguntas. ¿Cómo configuras el personaje de Ángel y por qué aparece Medellín? ¿Cómo llegas a ese lugar? Porque, digamos, dentro de ese recorrido, dentro de ese periplo que hace toda la comunidad migrante proveniente de Venezuela, muchos de ellos terminan en Bucaramanga, ¿no? De hecho, Bucaramanga es una de las ciudades donde más población migrante, para fortuna de nosotros. Conozco a mucha comunidad venezolana. De hecho, he tenido la posibilidad de interactuar, de conocerlos, de hablar con ellos, de partir, de compartir. Incluso desde la música hay un artista maravilloso que es Edson Belandia, que hace poco compartió una canción que tiene que ver un poco con esa cercanía que nosotros tenemos con Venezuela, porque nosotros salíamos de aquí de Colombia a Venezuela a comprar todo tipo de productos, la harina, la poñimalta, la cerveza. Quisiera que nos contaras un poco cómo configuras ese personaje Ángel y cómo él piensa desde el ángulo de creadora en Medellín, o sea, vincular a esta ciudad que también es una de las ciudades maravillosas que tiene este país. Bueno, creo que termina siendo Ángel también como no es mi versión masculina, yo no lo considero mi versión masculina, pero sí tiene cosas muy mías, porque al igual que yo, pues él es arquitecto, yo también vivo en Medellín,
Eh, Creo que claro, tiene cosas mías, pero no soy yo realmente. Y vive experiencias que yo tampoco he vivido, que más bien he sido como testigo de ellas o me he puesto muy en los zapatos de muchas personas con sus historias y siempre me quedaba eso de, wow, ¿qué se sentirá? O, sabes, como pasar a atravesar esto. Entonces, como intentar ponerse en los zapatos del otro y termina siendo él un constructo de muchas historias de, sobre todo amigos, eh, cosas que me contaban que a mí me marcaban mucho. Y él termina haciendo pedacitos de todos ellos. Y físicamente incluso se parece a un compañero mío de la universidad, o sea, o como, sí, intenté como construir a alguien que no es tan ajeno a mí, pero que quería que fuese eh, algo distinto a mi persona. ¿Y qué más te iba a contar sobre Ángel? Ah, te iba a decir otra cosita, pero se me pasó. Medellín, no sobre Ángel, sobre Medellín. Porque finalmente es Medellín, creo que es ya como por también este gusto completamente, porque yo amo Medellín, o sea, a mí me encantó esta ciudad. Siento que aquí se me abrieron como muchas puertas en cuanto a lo que quería hacer y también como un poco siendo nostálgica, me recuerda muchísimo a mi ciudad de origen, que es Caracas, porque ambas son un valle, ambas son, pues, son valles, entonces son ciudades muy verdes, con un río que las atraviesa, tienen sistema de metro, tienen prácticamente el mismo clima, la gente es muy linda, es muy querida, muy amable, eso a mí me gusta mucho. Eh, entonces quería como, sí, era como también una especie de carta de amor a las dos ciudades que he habitado, no han sido las únicas que he habitado porque también viví en Barranquilla un tiempo, pero han sido dos ciudades que llevo en el corazón y que siento que tienen muchas similitudes. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Nos gustaría de pronto, para quienes quieran seguir tu obra, dónde te pueden contactar, redes sociales, si tienes de pronto alguna página donde puedan conocer tus trabajos artísticos, tus dibujos, tus ilustraciones, de pronto para personas que de pronto quisieran también ser como tú, pues tener la posibilidad pues de publicar un libro y sobre todo con una de las grandes editoriales. Bueno, mi trabajo pueden encontrarlo en Instagram. O sea, yo un poco en redes sociales, la que más manejo es Instagram. Entonces ahí suelo publicar todo lo que hago o las charlas o eventos que hay. Entonces por ahí me pueden escribir y yo suelo responder. Em, si quieren ver como el resto de mi trabajo, pueden buscarlo en Behance. Eh, o sea, ahí está mi portafolio como artístico. En ambos me pueden encontrar como Wariskin, así aparezco. Em, Debería pronto abrir una página web porque ya tengo como mucha información por ahí regadita, sería bueno tener todo en un mismo lugar, pero mientras, o sea, por los momentos en esos lugares. En cuanto al libro, pueden encontrarlo, pues en Colombia, en teoría está si no es en todas, en la mayoría de las librerías. Pueden encontrar una copia, también lo pueden comprar virtualmente. Sé que también está a la venta el ebook, si prefieren leer de forma digital, aunque yo considero que las novelas gráficas es muy rico leerlas en físico. Y finalmente, bueno, si les gusta hacer cómics, eh, yo creo que a mí me costó mucho encontrar el momento, el espacio para poder hacerlo y suele no ser como el mejor oficio, o sea, no es el mejor pagado, uno es de mucho trabajo, de mucho estar uno con uno mismo, ¿sabes? Solito ahí trabajando. Entonces podría recomendar es, pues si lo quieren hacer, que lo hagan, que siempre va a haber un público que va a querer leer lo que uno hace, o sea, siempre va a haber público para uno. Eso por un lado, que construyan o intenten tener un grupo de dibujo de gente que le guste lo mismo para poder compartir ideas. Yo conseguí eso en Medellín con la chimenea y es súper enriquecedor porque ya no estás tú solo trabajando contigo mismo, sino que hay otras personas que pueden ver lo que estás haciendo y hay una retroalimentación muy bacana ahí. Y por último, yo llegué, yo creo que tuve un poco de suerte con el tema de que llegué a Planeta. Planeta me quiso publicar, o sea, no fue tan así, pero ya tenía mucho tiempo trabajando, ¿sabes? Sin parar. Y yo creo que cuando uno está todo el tiempo trabajando sin parar y sale una oportunidad, yo creo que uno lo encuentra bien parado, o sea, como que con cosas que mostrar. Entonces,
yo diría que es como estar preparado para cuando llegue la oportunidad. Entonces, siempre estar como produciendo, teniendo de repente un proyectico ahí armado y no dejar de trabajar. Serían como las 3 recomendaciones. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Eso, esperemos que podamos estar en contacto. Bienvenida aquí a Bucaramanga. Ojalá puedas estar en un libro de la Feria del Libro de acá de Bucaramanga. Es maravillosa, con invitados internacionales. Esperamos que prontamente puedas estar acá en Bucaramanga, que la puedas recorrer. Y muchísimas gracias por dejarnos a todos los que amamos la lectura, a los que amamos las novelas gráficas, este tesorote llamado Nido. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jimmy.